8 de la mañana con 34 minutos. Saludamos a quienes se incorporan también a nuestra transmisión. Ya está junto a nosotros Francisca Bahamondes para la revisión de las noticias económicas. ¿Cómo está, Fran? Hola, Maca, ¿qué tal? Buen día también a todos quienes nos ven, nos escuchan a esta hora. Partiendo una semana que viene bastante noticiosa también desde el punto de vista económico y en realidad a raíz de un informe que conocimos terminando la semana pasada, el viernes en la tarde, la Dirección de Presupuestos finalmente publica el informe de finanzas públicas correspondiente al cuarto trimestre del año 2024 y acá se confirman también parte de los puntos que habíamos estado comentando a lo largo de la semana pasada en relación al déficit estructural, sí, al balance estructural final de la ejecución presupuestaria. El déficit estructural entonces durante el año 2024 alcanzó un 3,2% del Producto Interno Bruto. Esto es más de lo que había estimado Hacienda y la DIPRES en su oportunidad, superó con creces a lo que se había proyectado. Y también para el año 2025, Maca, se proyecta un nuevo incumplimiento en la meta de balance estructural, que llegaría a 1,6% del Producto Interno Bruto aproximadamente. También es más de lo que se había pronosticado para el ejercicio del año 2025 en los últimos informes. Acá durante el fin de semana también los protagonistas de este tema dieron distintas entrevistas a los medios de comunicación. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, al diario El Mercurio, también la directora de presupuestos, Javiera Martínez, al diario La Tercera, y ellos explicaban también parte de lo que había ocurrido en esta situación. El ministro Mario Marcel decía: esta es una desviación significativa de la meta fiscal y que no queremos minimizar. O sea, básicamente reconocen esta diferencia grande en esta estimación, en estas proyecciones de las cuales también ya habíamos hablado, y él también procede a explicar estas cifras y dice que se deben, por ejemplo, a los menores ingresos en la operación renta del año pasado y también a los menores ingresos por parte del litio, que también había sido algo que habíamos estado comentando, y también a la modificación de la brecha entre el precio del cobre efectivo y el de largo plazo. Son algunos de los puntos que dice entonces el ministro Mario Marcel que responden a esta diferencia entre lo que se había estimado en un principio y lo que finalmente, las cifras que finalmente terminaron o cerraron más bien el año 2024. Acá también el ministro señalaba que el gobierno no tiene previsto hacer recortes. Se está trabajando en la identificación y en la implementación de distintas acciones correctivas en materia de ingresos y gastos. Ya se está haciendo esa labor, decía el ministro. Pero por otra parte también en la entrevista que daba la directora de presupuestos, Javiera Martínez, ella señalaba y más bien decía que se podían dar ciertos ajustes, a diferencia de lo que también había señalado ahí entonces el ministro Mario Marcel. Y ella también decía: no queremos minimizar esta cifra, no queremos minimizar lo que ocurrió o este desajuste, pero también no quería dejar de destacar ella que sí se habían logrado avances importantes, al menos durante estos periodos o los años anteriores, al menos de la administración del presidente Gabriel Boric. Ella decía, por ejemplo, el 2022 sobrecumplimos la meta fiscal. El ajuste del gasto del año 2021 al año 2023 se ha mantenido en términos agregados, decía ella, y el gasto entre estos 2 años está en el orden del 24,8% del PIB, cuando el año 2021 estábamos en el 31% del PIB. Acá lo que se critica también, Maca, es que si bien el gobierno ha dicho que no quiere minimizar esta situación y que también han hecho ciertas comparaciones en relación a lo que había ocurrido en años anteriores, distintos analistas, también exdirectores de presupuesto, señalan que a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurría el año 2021, no teníamos pandemia. Este año fue un año bastante más estable, por decirlo así, en relación a ese tipo de fenómenos, ¿no? Y que entonces la comparación quizás no vendría a lugar en ese sentido. Y también, por cierto, Maca, que han surgido críticas de distintos sectores, incluyendo también del mismo oficialismo y también de la oposición, por la falta de rigurosidad, señalan algunos, en estos cálculos, en estas estimaciones de las cuentas públicas, que sin duda son bastante relevantes. No es menor esta diferencia, y también, por cierto, lo que significa también estos desequilibrios, porque acá hay que entender también que estamos prontos a que se escoja otro gobierno. El gobierno que herede básicamente esta situación también la va a tener difícil, digámoslo claro, así, en términos la deuda coloquiales, también. claro. Va a tener una situación ahí bastante compleja, y eso es lo que también critican ciertos sectores de la oposición. Te invito, Maca, que pasemos a revisar parte de ese detalle también en voz del diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, quien integra la Comisión de Hacienda de la Cámara. El programa del presidente Boric no tenía ni una sola línea respecto a la importancia del crecimiento económico, y hoy día sufrimos las consecuencias. No solamente vamos a heredar un déficit fiscal relevante, sino que también
un nivel de deuda muy importante que llega casi al 43% del Producto Interno Bruto, con el pago de sus intereses respectivos, que son alrededor de 5.000 millones de dólares para los próximos años. Además, el gobierno nos va a heredar un ritmo de crecimiento muy bajo, casi al 2% en promedio durante estos 4 años, y evidentemente ni una holgura fiscal para que el gobierno próximo pueda tomar algunas decisiones en materia de beneficios sociales. Por lo tanto, llamamos al gobierno no solamente a hacer un ajuste fiscal importante durante este año 2025, que siempre será doloroso, pero sin duda será importante para poder sanear las cuentas públicas. Sin holguras entonces para el próximo gobierno, decía ahí el diputado Frank Sauerbaum de Renovación Nacional en relación a esta situación y a lo que se confirmó más bien con la publicación de este informe de finanzas públicas por parte de la DIPRES, de la Dirección de Presupuestos y también del Ministerio de Hacienda. Sin duda, Maca, este es un tema que va a seguir durante esta semana, posiblemente ahí también con las distintas autoridades dando estas explicaciones o más bien también tomando las medidas para poder hacer estos ajustes que permitan minimizar un poco el impacto también de esta situación. 8 de la mañana con 40 minutos, Maca, y bueno, antes de cerrar esta parte de la entrega del informe de finanzas públicas, agregar un dato que también incluye este informe, que son actualizaciones con las proyecciones de otras cifras para el año 2025. Por ejemplo, acá tuvimos actualizaciones de las proyecciones de crecimiento e inflación. El gobierno espera que este año 2025 el Producto Interno Bruto crezca 2,5% en 2025 y fue un ajuste a la baja porque en el informe anterior, del trimestre anterior, se esperaba 2,7%. Entonces se realiza también ahí un ajuste y el crecimiento estaría más bien en línea con el crecimiento que tuvimos el año 2024, pero más bajo de lo que se había pronosticado. Y en cuanto a la inflación, también tenemos alzas también ahí en la proyección para lo que tiene que ver con la inflación, un 4,7% acumulado para el 2025 es lo que se espera entonces dentro de lo que da a conocer este informe. Y por otra parte también en el último informe, en el trimestre anterior, se esperaba 4,2, son 5 décimas ahí que se agregan, y también entendiendo lo que fue la inflación que conocimos, la primera inflación, el primer dato de IPC del mes de enero del año 2025, que fue 1,1%, y de hecho vamos a pasar a hablar ahora de eso, Maca, porque también lo pudimos profundizar durante la jornada de este viernes. Si bien esta cifra se ubicó dentro del margen de lo que esperaba el mercado, sin duda también ahí generan distintos ruidos, otro tipo de presiones inflacionarias que podrían darse también en el marco de esta situación. Hablábamos por una parte, por ejemplo, con distintos analistas con los cuales conversábamos también durante este viernes. Uno de ellos, por ejemplo, decía que hay ciertos costos laborales que han enfrentado las empresas y que no se han traspasado del todo a los consumidores finales. Y eso también sería una presión que quizás podríamos estar viendo a lo largo de estos meses. ¿Y el costo laboral se refiere a la entrada en vigor de las 40 horas, por ejemplo? Uno de los costos laborales es ese. También puede ser, por ejemplo, otro tipo de medidas de... Hay una, por ejemplo, bueno, también estuvo la discusión que se dio en torno a la reforma previsional, que se va a hacer otro costo laboral adicional, si bien la reforma no entra en vigor, pero también se va a sumar a otros costos laborales que también ya están enfrentando las empresas. Por ejemplo, tú lo decías, puede ser uno de ellos a raíz de la entrada en vigencia de la ley de 40 horas, también otro tipo de factores como, por ejemplo, el alza en distintos materias primas que también pueden ir impactando también a las empresas y que son costos laborales que finalmente no se han traducido, más bien no se han traspasado al consumidor final en los productos o servicios que todos compramos o consumimos, ¿no? Y eso también podría estar viéndose entonces a lo largo de estos próximos meses. Otro factor importante, Maca, es que los próximos IPC también se proyectan con una variación al alza, quizás no tan fuerte como la que vimos ahora en enero, 1,1%, que también tenía distintas explicaciones. Por ejemplo, también se decía que no había que olvidar, Maca, que durante los últimos meses del año 2024 tuvimos distintas ofertas por parte del comercio, por ejemplo, los Black Friday, también ahí, Cyber Monday, que son ofertas que sin duda bajan los precios de ciertos productos y cuando estos productos luego vuelven a la normalidad, se refleja también en esta alza que pudimos ver, al menos también acá en el índice del comercio. Otro punto relevante, Maca, que también estuvo, en que en realidad marcó la cifra de IPC, tiene que ver con el alza en las tarifas eléctricas. Ese era un punto más bien esperado, decían también distintos analistas. Sabemos que esto se debe al descongelamiento de las tarifas eléctricas, un congelamiento que más bien se dio cercano al estallido social, luego se extendió a raíz de lo que significó la emergencia sanitaria por la crisis del COVID-19 y recién el año pasado, 2024,
el gobierno vía decreto decide también hacer este descongelamiento de las tarifas y entonces se traspasa esta deuda más bien del alza que no se había ejecutado en los años anteriores y se traspasa entonces durante este año en 3 periodos. El primero fue en junio del año pasado, el segundo en octubre y el último se dio entonces en enero del año 2025 y que se vio, por cierto, reflejado también en el IPC del mes de enero. De hecho, fue un tercio más o menos el impacto que tuvo esta alza en las tarifas eléctricas, fue más o menos un tercio del IPC total del mes de enero. Acá también hay otros factores, lo decíamos, por ejemplo, los que están relacionados también a la depreciación del tipo de cambio y cómo esto afecta a los productos importados. Ahí también vimos algunas alzas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la carne de vacuno, que es un producto en su mayoría también importado, y también hay otro tipo de elementos, el precio de los combustibles, que también debido a las tensiones internacionales ha tenido también algunas presiones al alza. Son distintos puntos que también, por cierto, han influido también en esta cifra de IPC. Que era lo que también decían los expertos Maca, marzo es un mes sumamente caro. Y eso lo saben muchos. Sabemos, se viene marzo, ¿cómo olvidarlo? Estamos ahí cerquita entonces de Claro. que llegue marzo, que también significa gastos que no son tan adicionales, podríamos decirlo, porque las personas ya saben cuáles son los gastos de marzo. Algunos se tratan de planificar, tienen ahí en cuenta más o menos que sí es un mes caro, pero eso también, por supuesto, que tiene incidencia en el IPC. Y de hecho se espera 0,6% aproximadamente para lo que es el mes de marzo. Y vamos a seguir profundizando, Maca, en particular en lo que tiene que ver con, por ejemplo, el alza de la tarifa eléctrica y también lo que tiene que ver con los combustibles, que también tuvo ahí una incidencia en el IPC de enero. Y vamos a tomar contacto en este momento con Juan Ortiz. Él es economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, a quien ya podemos ver en nuestra pantalla a esta hora. Juan, muchas gracias por este contacto con CNN Chile Radio. Buen día. Hola, muy buenos días. Juan, quería partir preguntándote precisamente por lo que fue el alza de 1,1% en el IPC. Son distintos los factores que nosotros ya hemos desglosado, que incidieron en esta alza, algunos esperados, como por ejemplo el tema del alza de las cuentas eléctricas, otros no tan esperados quizás también. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes también en relación a esta cifra y qué es lo que se podría esperar, por ejemplo, para el ítem energía en general durante los próximos meses, al menos en el corto plazo? Bueno, efectivamente la cifra que se dio recientemente respecto al IPC es una cifra alta respecto a lo esperado por parte del mercado. La encuesta de expectativas estimaba una variación intermensual de 0,8% para el mes de enero y sin embargo fue mucho más alta. Evidentemente no es una buena noticia porque esto genera una atracción importante al ajuste, por ejemplo, en la UEF. La UEF va a aumentar cerca de 420 pesos producto de esta variación de 1,1% de enero. Por lo tanto, que hubo factores que quizás se sabían que iban a ocurrir, como el tema de suministro eléctrico y otro tipo de variables, pero eventualmente sorprenden al alza. Ahora, lo que igual esperamos que esta cifra evidentemente sea la más alta a lo largo del año 2025. Importante también ahí lo de la UEF, porque son distintos, por ejemplo, las personas que están pagando créditos hipotecarios o algunas personas que incluso pagan arriendos y que se expresan en UEF, también es importante claro. este aumento. Y con el alza, hoy te saluda Macarena Morales también aquí desde el estudio, y con el alza de la UEF también varios colegios particulares, tus tarifas las tienen en UEF, y así también muchos quisieron mutar a esta modalidad dada el alza de la UEF. ¿Cómo lo proyectas tú desde ese punto de vista y cómo va a impactar a los chilenos y las chilenas? Sí, efectivamente, aquí, bueno, hay que ajustarse a esta nueva dinámica, pero también hay que reconocer que eventualmente ya para el mes de febrero en este caso, se estima que la variación intermensual sea mucho más acotada. Estamos hablando de una variación en torno a un 0,3% mensual, que después va a repuntar nuevamente, como ustedes indicaron, ya en el mes de marzo, donde posiblemente vamos a tener una variación intermensual relativamente mucho más alta. Por lo tanto, en últimas, tenemos que acostumbrarnos durante por lo menos el primer semestre de este año 2025 a que la variación anual sea en torno, en promedio, a niveles de un 5%. Por lo tanto, todavía vamos a tener, digamos, buenos meses donde, digamos, el tema inflacionario va, digamos, tener una vigencia bien importante a nivel de coyuntura macroeconómica. Son las 8 de la mañana con 48 minutos y a esta hora conversamos con Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Juan, también quería aprovechar de consultarte por el escenario internacional a raíz también de los distintos conflictos geopolíticos y cómo esto puede amenazar también al precio de los combustibles en un corto plazo. ¿Cómo se ve también ese escenario y cómo podría impactar, por ejemplo, este ítem también a los próximos IPC? Bueno, respecto al tema de los combustibles de consumo vehicular, bueno, primero de todo, en el mes de enero,
observamos una variación positiva, digamos, tuvimos por lo menos 2 aumentos del precio mayorista, que refleja en parte esta alza en torno a 0,6 puntos porcentuales de variación intermensual en el mes de enero. Ahora, para el mes de febrero, ¿qué hemos observado? Primero que todo, que el tipo de cambio se ha apreciado relativamente. El tipo de cambio durante el mes de enero en promedio fue de 1.000 pesos por dólar. Ya en el mes de febrero vemos un tipo de cambio mucho más apreciado, en torno a 960 pesos por dólar, lo cual es una buena noticia, y también que en el mercado internacional el precio del petróleo ha tendido a reducirse después de tener niveles sobre $80 el barril, el precio del petróleo Brent. Hoy estamos fluctuando en torno a 75, $76 el barril. Por lo tanto, lo que esperamos, por ejemplo, para la nueva variación del precio mayorista para el 20 de febrero es una caída del precio mayorista de las gasolinas y un incremento leve en el caso del diésel, y que se debe fundamentalmente a esta dinámica a precios del petróleo más bajos y, por otra parte, un tipo de cambio relativamente más apreciado. Ahora, eso no impide que eventualmente eso responde buena parte a toda la volatilidad que se ha dado en el mercado. Recordemos que el tipo de cambio se ha venido, digamos, apreciando relativamente porque el mercado ha internalizado que el conflicto arancelario entre China y Estados Unidos hoy por hoy, digamos, la escala es mucho menor de lo que se esperaba tiempo atrás. Por lo tanto, eso ha llevado que en últimas tengamos un tipo de cambio un poco más apreciado, y también, evidentemente, el apoyo de un precio del cobre que ha repuntado marginalmente en las últimas jornadas, ubicándose entre 4,2 $4,3 la libra. Por lo tanto, el escenario de tipo de cambio es un poco más benigno, por lo menos para efectos de inflación y para efectos de precio de los combustibles, pero también eventualmente enfrentamos esta alta volatilidad de noticias en el mercado internacional. Claro, son distintos factores los que están ahí también en juego. Hemos visto también cómo se ha dado el escenario en relación a los aranceles que ha anunciado el presidente de Estados Unidos en distintos países, también estas amenazas a otro tipo de naciones que también, por cierto, han tensionado la situación. Otro punto también que te quería consultar, Juan, tiene que ver precisamente con lo que estábamos hablando hace un momento acá con Macarena, y es con este traspaso de los costos laborales hacia los consumidores como uno de los factores que también podría incidir al alza los próximos IPC. Acá lo decíamos, ciertos costos laborales como lo son, por ejemplo, la implementación de la reducción de la jornada laboral, también los aumentos de los salarios mínimos. De hecho, sin ir más lejos, ahora en enero se concretó un aumento del salario mínimo. ¿Cómo eso también puede impactar a la larga en el traspaso finalmente a los consumidores y cómo también eso podría afectar a los próximos IPC? Sí, bueno, efectivamente, todo lo que pasa en el mercado laboral incide fundamentalmente vía oferta agregada en la economía, y termina impactando, digamos, en el agregado, entre la oferta y la demanda agregada, digamos, la dinámica inflacionaria. Y parte de esto, evidentemente, son los costos laborales. Ahora hay que reconocer varios puntos. Eventualmente, las empresas, dadas su estructura de costos, en los precios, digamos, del bien final o el servicio final, capturan la estructura de costos de la empresa, pero también capturan las condiciones de competencia del mercado donde se encuentren. Uh-huh. Por lo tanto, esos elementos nos llevan a que incrementos salariales o incrementos de costos de producción se traspasen uno a uno a precios al consumidor final, porque depende de condiciones propias de cada mercado, depende de sus condiciones de demanda, de elasticidad de demanda, y en ese sentido lo que uno observa eventualmente es que una economía que tenga un crecimiento relativamente débil hace que en últimas las condiciones de traspaso sean un poco más acotadas respecto a una economía mucho más activa, mucho más dinámica. Pero evidentemente, y un poco el Banco Central lo indicó en el último informe, en el último informe, digamos, que eventualmente el tema de costos laborales sí está teniendo efectos no menores en cuanto a la dinámica inflacionaria, pero claramente es mucho más difícil de calibrar el impacto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros terminamos observando al final del día son precios. Uh-huh. Y entonces esa dinámica de precios es un precio de equilibrio en mercados donde el componente salarial, el componente de costos laborales es una variable adicional dentro de todos los efectos, digamos, que determinan la dinámica de precio. Pero sí, eventualmente cuando vemos el índice de remuneraciones nominales, el índice de remuneraciones reales, hemos visto, digamos, una recuperación significativa, uh-huh, que eventualmente lleva a que uno sí podría esperar que parte de estas dinámicas se traspasen en algún margen. Pero, como te comento, eso depende de gran parte de las propias estructuras de costos de las empresas y de las condiciones de competencia, porque eventualmente, claro, la empresa quisiese cobrar un precio más alto, pero eventualmente es un mercado de competencia que lleva a que obviamente esto lleva a que tenga que aminorar esas expectativas de crecimiento de precios, y también por condiciones de demanda. Pero claramente es una variable considerada, porque el fenómeno inflacionario, digamos, permanece en la economía. Lamentablemente, el shock que hemos tenido de tarifas eléctricas desde mediados del año pasado ha tenido impactos importantes en la dinámica y los efectos de segunda vuelta, que son fundamentalmente efectos de costos de producción.
que también en alguna medida, igual que los costos laborales, se terminan traspasando para efectos de precio al consumidor final. Exacto, hay que ver lo que viene para los meses venideros, ¿cierto? Bueno, el alza del transporte, al menos aquí en la región metropolitana, no sé si tendrá una incidencia, hablábamos del temido marzo, pero pareciera que el temido marzo también se diluye, porque entiendo que las compras previas a marzo se hacen en febrero, enero, claro, se ha no dado necesariamente en ese también. mes. Hoy día, como las matrículas de algunos colegios han decidido aliviar la carga y dejarla en otros momentos, pero bueno, siempre el seguro automotriz que se paga también en el mes de marzo, también me imagino que hace que sea bien compleja la situación para quienes pagamos la vida al día a día, ¿no? Claro. Sí, efectivamente, el mes de marzo es un mes bien complejo porque hay un shock de costos importantes para las familias en términos de costos de educación, además que hay reajustes, porque el tema el problema es que, digamos, hay componentes de gastos de salud, componentes de gastos de educación donde tienen reajustes automáticos, porque en última recogen fundamentalmente la inflación anual y hacen ajustes importantes, y también, por ejemplo, para el pago de todo lo que corresponde a útiles escolares, también el caso de pago de impuestos para el caso de los vehículos, también incide eventualmente, o sea, la carga económica importa, pero eventualmente son elementos que ya el mercado ya internaliza, eventualmente, pero que ya podemos ver a la luz de expectativas va a ser una inflación intermensual en torno a un 0,5, 0,6%, por lo tanto, de cierto modo, ya está internalizado este hecho, y que lleva a que muchas personas traten eventualmente de, en la medida de lo posible, anticiparse, por ejemplo, a los gastos que puedan plantearse para tratar de suavizar el gasto entre el mes de febrero y el mes de marzo. De todas maneras, ahí son ciertos y diversos también estos factores que van a incidir entonces al alza en los próximos IPC, quizás en un nivel no tan grande como el que se vio acá en enero, que si bien igual era esperado por el mercado, fue un poquito más arriba de lo que se esperaba. Bueno, para febrero y marzo se espera un poco menos, pero sin duda también cifras al alza. Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por este contacto y por esta conversación con CNN Chile Radio. Buen día. Que tengas buen día. A usted, buen día. 8 de la mañana con 56 minutos, Maca, y vamos a hablar de la venta de viviendas. ¿Por qué? Porque, como lo vemos también ahí en el generador de caracteres, en su peor nivel en más de 20 años. No, de hecho ha sido un tema que hemos conversado también con harta profundidad en las distintas ediciones de Agenda Económica, precisamente porque el sector de la construcción ha alertado bastante de esta crisis en la que se encuentran ya hace bastante tiempo. Se han tomado algunas medidas también, pero ya vamos a ir a eso. Vamos a hablar en el detalle de este estudio de Nielsen IQ y GFK Intelligence, que fue citado durante esta jornada por el diario El Mercurio en su edición de hoy. El año 2024 cerró con una baja en venta del 18% en las unidades, al menos acá en el Gran Santiago. Esto quiere decir, o se traduce más bien a 17.891 viviendas vendidas versus las casi 22.000 que se lograron vender en el año 2023. Ahí entonces esa diferencia. También hubo una baja en los proyectos que iniciaron sus ventas. Durante el año 2024 hubo una baja de 22% en los proyectos que entonces iniciaron también la comercialización de casas o también departamentos. Acá hay distintos problemas y distintos factores que también se han mencionado y que también se tocan en este estudio. Uno de ellos, por ejemplo, es el acceso al financiamiento, con las tasas de interés también que ahí complican a la ciudadanía. Incluso hay quienes tampoco pueden pagar el pie, por ejemplo. Todo esto genera también problemas porque también se ha dado, y lo hemos conversado en otras ocasiones, que hay personas que incluso venden como la promesa de compra porque no pueden seguir adelante con el proceso de compra final de la vivienda. Todos estos problemas entonces se traducen a dificultades con el financiamiento. Acá también, como ya lo decíamos, hubo también este problema en cuanto a los proyectos que iniciaron su proceso de venta, pero también durante el cuarto trimestre se dio otro fenómeno que tiene que ver con que ingresaron 26 proyectos nuevos a la venta. Y esta cifra, Maca, es la cifra más baja para el mismo trimestre desde la crisis subprime del año 2008. Entonces son cifras y son brechas en el fondo bastante grandes, de las cuales, por ejemplo, la Cámara Chilena de la Construcción ya ha alertado en su momento con bastante énfasis. También han hecho ahí también los llamados pertinentes. Y de hecho acá los distintos expertos que realizan este estudio señalan que el año 2025 el panorama sería bastante similar. La Cámara Chilena de la Construcción también lo decía hace un par de semanas atrás con su proyección para este año en materia de venta, por ejemplo. Y acá también recae entonces, Maca, la importancia de distintas iniciativas que han surgido en torno a poder ir dinamizando un poco más este sector, claro, y este mercado, este sector de la economía. Además, un sector
esto es clave para el empleo. De todas maneras, Esto también es lo hemos clave para el dicho, empleo. hay cerca del 20% menos de personas que deberían estar trabajando en construcción y que no están trabajando por este problema también. Y de hecho, una de esas iniciativas es la que comunicábamos también hace un par de semanas acá, que tiene que ver con este proyecto encabezado por el Ministerio de Hacienda, la Asociación de Bancos y también la Cámara Chilena de la Construcción, que precisamente busca realizar una baja en las tasas hipotecarias para poder agilizar también ahí las ventas y ir dinamizando este mercado que está bastante decaído y bastante afectado también. Entonces lo que se busca acá es poder precisamente aumentar la demanda de casas y departamentos, y de esta forma también poder ir acelerando la venta del stock disponible, que también es bastante. De hecho, parte de este estudio también dice el tiempo que se podría tomar en agotar el stock disponible. Son cerca de 29 meses, si no me equivoco. Entonces es bastante tiempo, y también esto genera otro tipo de consecuencias, como tú decías, por ejemplo, impacto directo también en el empleo de hartas personas que en ocasiones anteriores se dedicaban a esto, trabajaban también con frecuencia en el área de la construcción, y lamentablemente con esta situación esas vacantes también no se han podido ocupar. 8 de la mañana con 59 minutos, casi las 9, Maca. Dejamos hasta acá esta revisión de las noticias económicas, pero por supuesto yo los dejo invitados también a que sigan informándose con nosotros en nuestra edición PM de Agenda Económica. Bien, pues. 9 de la mañana en punto, vamos a la pausa entonces, estamos ya de regreso con el análisis político completo en Voces del Poder, no se vaya.